Características del pie y tobillo. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Primero, un repaso de la anatomía y un breve repaso de lo que es la biomecánica del pie y tobillo. Ya que vamos a recordar que el tobillo y el pie son, como tienen un complejo movimiento ortopédico. Vamos a resumir la etiología y la clasificación de las lesiones más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que no les voy a dar todas las patologías, simplemente las más frecuentes y las que vemos de forma cotidiana en la unidad de urgencias. Vamos a describir los aspectos más importantes para el diagnóstico. Lo que ustedes tienen que saber es reconocer fracturas malleolares y diferenciar lo que es un pilón tibial. Revisar cuáles son las opciones de tratamiento disponibles de acuerdo al tipo de lesión, ¿no es cierto? Si bien ustedes no van a tratar, pero tienen que saber diagnosticar para poder direccionar a un paciente con una lesión traumática en pie y tobillo. Yendo ya al recuerdo anatómico, recordemos que el tobillo es una articulación de tipo sinovial, llamada también articulación talocrural. Es una articulación de tipo troquial o emphysal. ¿Qué quiere decir? Conocen la escala de las puertas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué quiere decir? Que esto le da la capacidad de tener un movimiento puro, el movimiento puro del tobillo o de la talocrural es de su extensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿por quiénes está compuesto? En la región del tobillo tenemos la tibia distal con su malleolo tibial, el peroneo distal con el malleolo y peroneo, la unión que forman la sindesmosis, ¿no es cierto? Y tenemos la tibia astragalina y la astrágalo-peroneo. Todo esto va a formar la mortaja del tobillo. Continuamos y vamos a ver algunas características especiales de la articulación del tobillo, y entre ellos primero que es una bóveda, ¿no es cierto? Es una articulación bastante congruente, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que también es una articulación bastante sana. Tiene la característica de que su cartílago es muy fino, tiene unos montos de 6 milímetros, ¿no es cierto? En parte de la superficie articular vamos a encontrar aquí al astrágalo, ¿no es cierto? Y la parte distal, el plafón tibial. Va a soportar carga más que cualquiera de las articulaciones, más que la cadera y la rodilla. Y a esto hay que sumarle que tiene un cartílago más fino que de antes, que cadera y rodilla, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Soporta 5 a 7 veces el peso corporal. Por eso es una articulación importante y cualquier lesión que pase a este nivel puede llevar a complicaciones. Dentro de los ligamentos, ustedes por un recuerdo anatómico tenemos el peroneo astragalino anterior, tenemos el peroneo astragalino posterior, los tibioperoneos, ¿no? Y el peroneo calcáneo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ligamento que más se lesiona? El ligamento peroneo astragalino anterior. Es el más débil. Si bien tiene 20 milímetros de longitud y un grosor de 2 a 3 milímetros, es uno de los ligamentos más débiles y es el que está envuelto en la mayoría de los mecanismos de lesión. En la parte medial vamos a encontrar lo que es el ligamento deltoideo, que tiene 3 fascículos. Uno superficial, el tibio escafoideo, el ligamento tibio spring, que es este, ¿no es cierto? Y el tibio calcáneo. Y uno profundo, que es el tibio. Esos van a formar el ligamento deltoideo como tal. Dentro de la biomecánica debemos recordar que el tobillo tiene movimientos de dorsiflexión y plantiflexión, ¿cierto? Y como les había dicho, el movimiento puro de la articulación del tobillo como tal es el movimiento de flexión y extensión, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo hago dorsiflexión? Si ustedes hacen el ejercicio y se imaginan qué es lo que va a pasar. Si yo hago dorsiflexión en la flexión dorsal, este malleolo va a ascender, ¿ya? Va a rotar de forma interna y se va a separar o se va a reducir. ¿Por qué? Porque tiene que abrir espacio, porque la parte anterior del astrágalo es mucho más ancha. ¿Se entiende? Si ustedes hacen el ejercicio, van a darse cuenta que su articulación se tiene que abrir, ¿ya? ¿Para qué se abre? Precisamente porque la troca astragalina en su parte anterior es mucho más ancha.
La mortaja en este movimiento de dorsiflexión, la mortaja tibioperitonea incrementa 2 milímetros. ¿Qué quiere decir? Este espacio que es la mortaja se abre. ¿Qué va a pasar en la flexión plantar? Lo contrario. Si en la flexión dorsal mi maleolo asciende, en la flexión plantar, ¿qué va a pasar? Va a descender, ¿no es cierto? Va a ser todo lo contrario. Si hay rotación interna, hará rotación externa y se va a cerrar o se va a acercar, ¿cierto? Entonces es simple lógica. Entonces, los movimientos, sabemos que tenemos lo que hemos hablado, lo que es la inversión y eversión del pie. Pero este movimiento no es propia del tobillo, sino que es un movimiento conjunto, y este movimiento se lleva más que todo en la articulación subastragalina, ¿ya? La inversión de 30 grados, eversión de 10 grados. ¿Qué va a pasar en la inversión? Si todos hacen el ejercicio de hacer inversión, mirar la plantita de su pie, ¿qué están haciendo? Están aduciendo, y si yo hago esto, estoy haciendo flexión plantar, ¿no es cierto? Yo me subo aquí, hago inversión. ¿Qué está pasando? Estoy haciendo flexión, ¿no es cierto? Y además estoy acercando mi pie a la línea media, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en la inversión? Voy a tratar de hacer esto. Lo contrario, ¿no es cierto? Si aquí estoy haciendo aducción, aquí estaré haciendo abducción y estaré haciendo pronación. Estoy llevando mi planta hacia afuera. ¿Ya? Importante porque ahí van los mecanismos de trauma en alguna clasificación que les voy a dar. ¿Qué tipo de lesiones vamos a encontrar en el tobillo? Desde las más leves hasta las más severas. Un esguince, fracturas. Una son las fracturas maleolares y otra cosa es el tiro tibial. Las fracturas del pie, las que vamos a encontrar con mayor frecuencia, las fracturas del calcáneo, del astrágalo y de los huesos del talón. ¿Qué es un esguince? Es una lesión de los ligamentos. ¿Cómo? Es una lesión de los torcedura. ligamentos. Es una torcedura, donde existe una lesión de los ligamentos porque el pie, el tobillo, la articulación ha ido más allá de sus puntos de movimiento. Y si se rompen todas las fibras del ligamento, podemos llegar incluso a una luxación, ¿cierto? Pero en este caso no. Esta lesión va a ocasionar una elongación de los ligamentos. Es la lesión musculoesquelética más frecuente en los servicios de urgencia. ¿Quién no se ha esguinzado alguna vez el tobillo, por lo menos en un grado 1? Yo creo que todos en un momento de nuestra vida nos hemos hecho un esguince, por lo menos diabético, ¿ya? El 30% de las lesiones son deportivas, 15% no son atribuidas al deporte, pasan en la vida cotidiana. El 85% presenta lesión de ligamento lateral, quiere decir los ligamentos tibioperoneos o peroneo-astagalinos, ¿cierto? El 10% comprometen la sindesmosis y el 5% el ligamento deltoideo. ¿Qué quiere decir? Que las lesiones laterales son más frecuentes. Entonces, 85% de las lesiones son a nivel lateral y el 5% a nivel medial. En cuanto al esguince lateral, ¿no es cierto? A nivel del peroné, ¿qué vamos a encontrar? Durante la carga fisiológica, vamos a utilizar la tercera parte de nuestra fuerza. Pero ¿qué va a pasar cuando empezamos a caminar, subir, bajar gradas y hacer los diferentes movimientos del tobillo? Vamos a tener una deformidad de los ligamentos que va a oscilar entre el 2 al 5%. En flexión plantar, ustedes hacen, e inversión, el ligamento peroneo astragalino anterior, que es este, ¿no es cierto?, se va a tensionar. Si ustedes hacen el ejercicio, van a sentir la tensión y hay un desplazamiento de la mortaja. Ustedes ven, se desplaza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mecanismo de lesión para el esguince es un mecanismo de inversión y plantarflexión. Quiere decir que yo me lesiono el ligamento peroneo astragalino anterior en un esguince lateral por mecanismo de inversión y plantarflexión, ¿cierto? ¿Qué más? Lo contrario.
¿Qué va a pasar en el 15 medial? Si en uno yo me torzo la pata así, en el otro me voy a torcer la pata así. Lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a haber acá una lesión del ligamento deltoideo, ¿no es cierto? ¿Quién es el ligamento medial? El ligamento deltoideo. ¿Qué va a pasar? Voy a hacer una pronación y estoy haciendo eversión, ¿cierto? Y ese es el mecanismo por el cual se lesiona la región medial. Entonces, ¿cuál es su mecanismo? Eversión y flexión dorsal. El esguince de la sindesmosis. ¿Cuál es la sindesmosis? Es esta, ¿no es cierto? Si ustedes ven, tiene que existir un solapamiento entre esta superficie articular de la tibia y el peroné. En este caso, ¿ustedes creen que esta articulación es normal o está con una lesión? ¿Qué opinan? Vamos, chicos, hay lesión de la sindesmosis, ¿cierto? No existe solapamiento. Aquí hay una diástasis de la sindesmosis tibio-peronea, ¿no? Y otras pautas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay un mecanismo de rotación externa del pie en relación a la tibia, ¿ya? Esto se puede asociar a fracturas de tobillo, sí. Con mayor frecuencia a las de tipo B y a las de tipo C. ¿Ya? Enseguida les voy a aclarar. Y también cuando tenemos las lesiones del mesonet, que en un momento van a ver qué es una lesión del mesonet. Si vemos, como todos los traumatólogos comúnmente usamos muchas clasificaciones, ¿no es cierto? Nos encanta hacernos sentir la cabeza, yo no sé quién maneja que las clasificaciones, pero sí también nos gusta hacernos sentir la cabeza de los niños con las clasificaciones, ¿no es cierto? Es para lo que sirve. Entonces tenemos un esguince de grado 1, este es un ligamento normal, y así vemos el grado 1 donde existe una elongación y son microrupturas, ¿no es cierto? Un grado 2 va a haber una ruptura parcial y un grado 3 una ruptura total, ¿no es cierto? Listo. A esto le voy a sumar lo que es la clínica. Obviamente en un grado 1 simplemente tendré distensión, mínima tumefación, puede o no haber carga o dolor en la carga, no en la marcha, ¿no? En el grado 2 hay una ruptura parcial, aquí ustedes traigan a la memoria. Grado 1, traigo a la memoria la imagen. Grado 2, traigo a la memoria la imagen. Tengo una ruptura parcial. Mi equimosis de tumefación va a ser moderada. Y el dolor puede ser leve o moderado. Obviamente en un grado 3 va a haber una equimosis, una tumefación, aumento del volumen mayor y severo. En cuanto al dolor, obviamente va a haber más dolor, porque estoy hablando de una ruptura total, ¿no es cierto? Que es que va a haber mayor hematoma, mayor sangrado, lesión, ¿no es cierto? Y eso me va a llevar al edema y al hematoma. Entonces, ¿qué más voy a tener importante? Si se ha roto toda la estructura que le da soporte a la articulación, ¿qué voy a encontrar? Inestabilidad. Entonces acá tendré datos y las pruebas clínicas de inestabilidad serán positivas, ¿cierto? Aquí ustedes saben cajón anterior, inversión forzada, peloteo hasta galino, todo lo que ustedes han llevado en semiología, que son maniobras para ver inestabilidad, ¿cierto? Entre las pruebas complementarias vamos a encontrar radiografía, ecografía y resonancia. Acuérdense y siempre que desde clases yo siempre les digo, las radiografías de lo que acabo de mostrarles, y una buena radiografía con el conocimiento adecuado te da la información más que suficiente y lo que necesitas saber. Por algunos temas, ecografía, obviamente, porque estoy hablando de lesión de fases blandas, la resonancia me permite ser mucho más exquisita en mi diagnóstico y ver algunas características de la ruptura, pero no necesariamente es esencial para el diagnóstico. Si yo tengo una buena clínica asociada a mis antecedentes patológicos, voy a poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué voy a evaluar? La radiografía. Tengo una radiografía P, mortaja y lateral. De aquí importante y de rutina, hacemos la P y la lateral. ¿Ya? De rutina en tobillo, P y lateral. La proyección de mortaja es cuando yo tengo dudas de si tengo lesión o no a nivel de la sindesmosis. Ustedes ven esta radiografía P, ven este solapamiento y fíjense acá. Acá no hay solapamiento, aquí yo ya estoy viendo que hay una
¿De acuerdo? Y para esto solicito una proyección de mortaja, que es una proyección del tobillo con la torsión interna de la pierna en 15 a 20 grados. ¿Esto para qué? Va a evaluar la posición del astrágalo y la sindesmosis. Astrágalo, sindesmosis. Si ustedes se fijan, aquí tengo la sindesmosis del solapamiento. Fíjense cómo está el astrágalo. Fíjense cómo está. Básicamente están alineados cuando tengo lesión de la sindesmosis. ¿Se dan cuenta? Cuando no hay lesión, no existe este alineamiento en este espacio articular, ¿no es cierto? Entonces, eso es un dato más que dice que hay una lesión. Entonces, ¿para qué sirve una proyección en mortaja? ¿Qué evaluó? La posición del astrágalo y la sindesmosis, que me ayuda a diagnosticar si existe diástasis de la sindesmosis. ¿Ok? ¿Qué signos más voy a buscar para ver lesión? Si yo tuviera un esguince, comparamos. Veo este tobillo y veo este tobillo. ¿Qué estamos viendo? Aunque ella tiene mucha anchura. ¿Qué estoy viendo? La articulación tibio-tragalina, esto que se llama el espacio claro interno. Normalmente debe ser menor a 4 milímetros. Fíjense acá, fíjense acá. Si yo tengo un paciente que viene torcido, piso la grada, ¿qué mecanismo hay? Sí, estoy hablando de lesión medial. Eversión, ¿Lo es allí o flexión. lo es allí? ¿Si es medial? Sí, es medial. Eversión, Eversión, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué más? más flexión dorsal. Pronación. Está bien, exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo un paciente que me torcido así, porque el paciente debería llegar así, me torcido. Entonces, ¿qué pasa? No veo fractura. Ah, no, entonces lo mando a la casa. Si le saco radiografía, se viene con equimosis, dolor, no puede caminar. Le saco radiografía y encuentro eso, no veo fracturas. ¿Lo mandamos a la casa? No. ¿Qué tengo que buscar? Datos de inestabilidad. ¿Por qué? Porque aquí están viendo ustedes, este claro interno estará menor a 4 milímetros. No. Entonces, ¿qué tengo? Una probable lesión del ligamento deltoideo o un esguince medial del tobillo, ¿no es cierto? ¿Ya? Al contrario, ¿qué busco? Acá. ¿Qué más voy a buscar en la P? Nuevamente, ya saben el chanchullo, este es el solapamiento. Aquí el dibujo trasladado a la radiografía. Ustedes se dan cuenta acá que existe un buen solapamiento, entonces esto se llama la sindesmosis. Este espacio, este solapamiento tibular, no debe superar el 1 de 1 a 3 milímetros. Si supera ese espacio, fíjense cómo está acá y cómo está acá. Entonces estoy hablando de diástasis de la tibio, ¿no es cierto? Entonces, eso me confirma que aquí hay un esguince, ¿no es cierto? Puedo tenerlo puro o puedo tenerlo mixto. En cuanto al tratamiento conservador, obviamente si tengo una lesión leve, grado 1, grado 2, puedo ir a un tratamiento conservador, ¿cierto? Ya sea con una inmovilización, con un yeso o con una férula, en este caso será suropédica. Puedo utilizar vendajes o inmovilizaciones blandas, como son el vendaje elástico, esto que se llama el skating, ¿no es cierto? Puedo iniciar en algunos casos en un grado 1 o 2 directamente fisioterapia, sí se puede. Ya el tratamiento quirúrgico estará reservado para las lesiones grado 3, ¿no es cierto? Entonces, en las opciones quirúrgicas tenemos desde las suturas hasta las reconstrucciones, como si algunos han podido entrar, como cuando se en el ligamento cruzado, utilizamos tendones para suplantar el ligamento. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, eso, en la sindesmosis, ¿qué tenemos? Vamos a tratar de cerrar la sindesmosis acá. No se han podido entrar al quirófano. Hacemos lo mismo con placa, ponemos tornillos, a cosas que tenemos que tratar de restar. Lo podemos hacer con tornillos o mediante hilos, estos son como botones y los hilos están atravesados a este nivel. Lo que yo busco es cerrar la sindesmosis. ¿Por qué? Porque si lo dejo abierto,
lo que va a pasar es que voy a tener inestabilidad del tobillo. Si la sindesmosis queda abierta, acuérdense qué va a pasar, queda abierto, ¿no? Si queda abierto, mi astrágalo va a bailar allá adentro. Entonces eso me habla de que en el futuro yo puedo tener inestabilidad. La inestabilidad se va a traducir en una lesión condral temprana. Eso se traduce en artrosis. Ahora vamos a hablar de fracturas malleolares, ¿cierto? O fracturas, lo que comúnmente le llamamos como fracturas de tobillo. Entonces tenemos un malleolo tibial y un malleolo peroneo y un malleolo posterior. Entonces tenemos tres malleolos. Las fracturas, bueno, tienen una mayor incidencia en mujeres, ¿no es cierto? Tiene que incluir los tacos. Un 75% y a los 84 años, o sea, a mayor edad. En los hombres de 15 a 24 años, el 70% son fracturas unimalleolares y generalmente son del malleolo peroneo. ¿Ya? Como les digo, 20% bimalleolares, que quiere decir de las bimalleolares más frecuentes el malleolo peroneo y malleolo tibial. 7% muy raro trimalleolar, que quiere decir malleolo peroneo, malleolo tibial y el malleolo posterior. ¿Ya? 2% expuestas, que son las piernas. De acuerdo a la clasificación anatómica, es fácil, va a ser por la ubicación del malleolo, malleolo medial o malleolo lateral, bimalleolares o trimalleolares. Aquí tengo unimalleolar del malleolo tibial, unimalleolar del malleolo peroneo, una bimalleolar, malleolo peroneo y malleolo tibial. Lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí ya estoy viendo un malleolo posterior. ¿Cuál es ¿Dónde voy a ver el malleolo posterior? En la proyección lateral, ¿no es cierto? En la P podré buscar malleolo peroneo, malleolo tibial y el malleolo posterior en la proyección lateral. Entonces, bimalleolar, ¿no es cierto? Pinti. Y en este caso, aquí sí puede haber desplazamiento, y esto que será una luxofractura, ¿no es cierto? La mayoría de las lesiones en el tobillo son unas luxofracturas. Así sea un desplazamiento milimétrico, es ¿de acuerdo? Trimalleolar, peroneo, tibial, y aquí ven la congruencia. No hay congruencia, este es el malleolo posterior. ¿Logran ver? Entonces, como hemos dicho, un gran porcentaje son unimalleolares y son en el malleolo peroneo. Utilizamos la clasificación de Gary-Weber. Esta clasificación es en base a la localización de la línea de fractura en el malleolo peroneo. Entonces, y su relación con la sindesmosis. Esta es la sindesmosis, ¿se acuerdan? Entonces, voy a tener lesiones por debajo de la sindesmosis. Aquí está el plafón. Todo lo que esté por debajo de esto es infrasindesmal o tipo A. Todo lo que está entre la sindesmosis será transindesmal o tipo P. Y todo lo que está por encima de la sindesmosis será tipo C o suprasindesmal. Sencillo, ¿no es cierto? La otra clasificación que utilizamos es la clasificación de la Wundt-Hansen, que si ustedes se dan cuenta y si han entendido, se basa en un sistema biomecánico. ¿Qué tiene que ver acá? Que es la posición del pie en el momento de la lesión. Lo que decimos. ¿Ha sido en supinación o ha sido en pronación? Si es en supinación, tengo que ponerme en la memoria que en la supinación yo tengo aducción y rotación interna. Si es en pronación, debo acordarme que tengo abducción y rotación externa. Básicamente, en eso se basa esta clasificación. ¿Y cuál es la más frecuente? El mecanismo de supinación, rotación externa, es un mecanismo combinado. ¿Ya?
Para el diagnóstico, obviamente, mi antecedente clínico, caída, torcedura, práctica deportiva. En la evaluación clínica voy a encontrar deformidad, sí, voy a encontrar equimosis. Puedo encontrar si es una expuesta a soluciones de continuidad, si es una lesión muy traumática, puedo encontrar sistemas, y eso ya me está diciendo. Si yo encuentro sistemas, serosas, reumáticas, ya me están diciendo. Si es hemático, me habla de que el trauma ha sido muy fuerte, ¿no? Y obviamente, si yo tengo mucho edema, tengo que evaluar los pulsos. Lo que ya les he mencionado, las radiografías, AP lateral, y también solicito si requiero evaluar de rutina en fracturas del tobillo, AP lateral, ¿no es cierto? Cuando solicito una panorámica de piernas, tengo un paciente con una antecedente de lesión en el tobillo y todo me indica la clínica, tengo aumento de volumen y equimosis en el tobillo. Pero cuando voy a solicitar una panorámica de piernas, si ustedes le ponen cuidado, vean, ¿qué están viendo acá? ¿Está roto? ¿Qué están viendo acá, chicos? Fíjense cómo se las traga, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? El claro interno está reincrementado. La tibia peroneo, la sinusosis también. ¿Veo fractura? Exacto. Si no hay fractura acá, y yo tengo esta imagen, aquí estoy viendo una radiografía de pierna. Si yo tapo esto y no veo, y solo tengo una proyección de tobillo, ¿no? Y encuentro esta imagen. Esta es una imagen de tobillo, ¿cierto? Si yo encuentro un tobillo así y no veo fractura, tengo que solicitar una panorámica de pierna. ¿Por qué? Porque tengo que buscar si existe fractura a nivel del extremo proximal del peroné. Y es lo que llamamos la lesión del mesoneto. La fractura se realiza en este tercio proximal del peroné, generalmente es oblicua, pero la energía hace que la membrana interior y los ligamentos se rompan. Y por eso pasa esta lesión. El tratamiento tengo que hacer lo que como trato médico es cerrar la sindromosis con unos tornillos y generalmente cerrando esto se cierra. ¿Se ha entendido? Muy bien. Entonces, hagan el ejercicio, esto y esto. Si ustedes ven esta imagen, donde vayan, su lectura será su diagnóstico, porque mi lectura radiológica será, es una AP del tobillo derecho, donde observo alteración de forma, todas las células que están en su día, ¿no? Hay una solución de continuidad en el tercio distal del peroné, ¿no es cierto? Con una solución de continuidad de trazo oblicuo corto, suprasindesmal, hay una diástasis de la sindesmosis tibio-peronea y hay un aumento del espacio nuclear. Mi diagnóstico será una luxofractura del tobillo derecho, unimayolar tipo C de Weber con diástasis de la sindesmosis. Ese es el diagnóstico completo de esto. ¿De acuerdo? Ese es el diagnóstico radiológico. Si vamos a la otra, ¿cuál sería su lectura? La lectura es siempre solución de continuidad, ¿no es cierto? Mi diagnóstico radiológico en este caso será luxofractura del tobillo derecho bimayolar luxofractura, porque se dan cuenta que está en pérdida de relación, ¿no? En mi lectura diré, hay solución de continuidad en el malleolo tibial y en el malleolo peroneo, hay una pérdida de relación de la articulación tibio-astragalina, ¿no es cierto? Entonces, y mi diagnóstico será luxofractura del tobillo derecho bimayolar tipo B, porque esto por el desplazamiento, pero se usó la lógica es una tipo B y hay una diástasis de la sindesmosis. Este es el diagnóstico radiológico que deberían dar si les toca una radiología así en el eco. Y el tratamiento, obviamente, ¿qué es lo que voy a buscar? Restaurar la longitud del peroné, devolverle su valgo fisiológico, que es decir,
5 gramos. El tratamiento conservador es muy raro, generalmente se puede hacer en fracturas no desplazadas, que sean tipo B o tipo A. Las supracindesmales generalmente suelen tener lesión de las sindesmosis, así que son quirúrgicos. Me voy a ayudar en una placa y tornillos, y aquí estoy estabilizando el malleolo tibial y estoy estabilizando el peroné. ¿Cuál es la diferencia de esta radiografía y esta radiografía? ¿Qué pueden deducir al ver esta radiografía y esta radiografía? Que en una hubo rotura de la membrana interósea. Más que eso, lesión de la sindesmosis, ¿cierto? Acá no hubo lesión de la sindesmosis, no ha habido necesidad de poner un tornillo, y acá sí, ¿es cierto? Entonces, yo con esta radiografía, que podría tocarles en el OCOE, lo que estoy viendo es un tratamiento quirúrgico, donde deduzco que ha habido lesión de la sindesmosis y por eso ha habido colocar un tornillo situacional, que es lo que le llamamos. ¿Listo? La sindesmosis ya les he mencionado. Si yo encuentro esta lesión, voy a hacer lo mismo, voy a ir a cerrar la sindesmosis, ya sea con tornillos o con botones e hilos. Necesito volverle la congruencia articular. ¿Qué complicaciones? Obviamente puedo tener un tobillo doloroso, ya sea por la reducción, por la fractura conminuta, ¿no es cierto? Y a la larga puedo tener una artrosis, sí, porque es una lesión articular. El mínimo desplazamiento que exista en la articulación ya me va a condicionar un grado de artrosis. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto y esto? Ambas radiografías son de tobillo. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La afección no es solo en el malleolo, sino en la metáfisis. Aquí tengo fracturas, lo que hemos dicho, fracturas malleolares, o lo que comúnmente llamamos tobillo. Tengo fractura en el malleolo tibial y en el malleolo femoral. Pero acá también es el tobillo, pero está lesionando la epífisis y metáfisis de la tibia. Y eso se llama pilón tibial. ¿De acuerdo? Este segmento es el pilón tibial. Puedo tener esta fractura y se puede fracturar el peroné. Y así lo llamo, fractura del pilón tibial con compromiso del malleolo peroneo o malleolo tibial. Como en este caso, es pilón tibial y tiene compromiso del malleolo tibial. ¿Ya? ¿Se entiende? Ven la diferencia, ¿no es cierto? Ambos son tobillo. Uno es malleolar, otro es pilón. Entonces, ¿qué es el pilón tibial? Es una fractura que va a afectar la epífisis y la metáfisis, 5-8 centímetros proximales a la línea articular, epífisis, metáfisis, ¿entiendes, no? Tibia, distal. Es el 7 al 10% de las fracturas, ¿no? Son lesiones traumáticas bastante complejas, porque si ustedes se dan cuenta, al nivel del tobillo, la gargantita, no tenemos mucha masa muscular, básicamente es un segmento de transición. ¿Qué es incertidumbre? Nada. ¿No? Es una región de transición y es ahí donde tenemos los problemas, ¿no? Puede comprometer la epífisis, metáfisis y también la articulación. Ustedes ven, aquí está dañando la articulación. Toda lesión que lesione la articulación va a dañar cartílago, y si se daña el cartílago me predispone ya a un grado de artrosis, ¿cierto? Lo complicado aquí es que por el mecanismo del trauma, que generalmente se asocia a trauma de alta energía, voy a tener lesión de partes blandas. Si ustedes están viendo acá, les digo, hay diferencia entre tener una sistema que sea equimótica, hemática, mejor dicho, y una que sea serosa. Si es hemática me habla del mayor trauma, ¿no es cierto? Entonces, esto va a predisponer mi tratamiento. Las fracturas del pilón tibial no debo tratarlas así, no. Va a depender mucho de cómo esté mi parte blanda y tengo que tener un tiempo de espera. Cuando yo tengo estas sistemas, tengo que tratar como si fuera una fractura expuesta. ¿Qué voy a hacer entonces? Simplemente iré a fijador externo para hacer control de daños, porque si se dan cuenta acá yo no tengo mucha masa muscular y es a causa de las complicaciones. Les dije, se producen por mecanismos de alta energía, generalmente compresión axial, ¿no?
los pacientes que se caen de la andando, caídas de altura, ¿no es cierto? Dentro de la clasificación AO, yo debería llevar la clasificación AO, ¿cierto? ¿Cómo es la tibia? Es el hueso número 4. Como es de epífisis distal, es 3. Y ahí ya vamos, ¿no? Con las subclasificaciones y tal. Lo simple es extraarticular. Lo leve, vamos a hacer es tipo B, que son articulares parciales. Y lo más complejo ya es tipo C, que son articulares complejos. ¿Ya? Ahí vemos la que más utilizamos en trauma por susceptibilidad de cuesta, la clasificación de Rudiel-Gower, que tiene que ver con su caracterización y su lesión a nivel articular. ¿No es cierto? Estamos viendo ya aquí del plafón tibial, es como si ustedes estuvieran viendo el principio de él. ¿Ya? Este es el plafón tibial, este es el peroné. El diagnóstico, en este caso sí, la radiografía de rutina AP lateral, como siempre son radiografías de rutina en todos los segmentos, pero en este caso y en la gran mayoría de las sesiones que comprometen superficie articular, hay que solicitar tomografía. No porque vaya a cambiar mi tratamiento, mi conducta, sino porque me va a caracterizar mejor el trabajo, ¿no es cierto? Y con esto yo ya sé que esta articulación, pues a la larga tiene un pronóstico, ¿cierto? Haga lo que haga, manualmente voy a tener complicaciones. Entonces, lo que es el primer tratamiento, como es trauma del tenequiel, yo tengo un paciente con cistenas, pues trataré como si fuera una fractura expuesta. Voy a utilizar un fijador externo, voy a hacer control de daños, voy a esperar que la sistema, que el edema y todo resuelva. Y si las partes están blandas me lo permiten, iré posteriormente a una osteosíntesis. Si ustedes se fijan la diferencia de la osteosíntesis de un filón tibial y de una fractura de tobillo. ¿Dónde estoy poniendo la placa? En la parte medial, ¿no es cierto? Es distinto cuando yo trato una fractura manular, ¿no? Donde la placa va en el peroné y los tornillitos en el manular tibial. Aquí estoy utilizando una placa para los tibial, ¿de acuerdo? ¿Las complicaciones? Sí. La mayor parte de las complicaciones las tenemos precisamente por esto, por las partes blandas, ¿no? Si yo en un paciente que tiene con estas características le pongo placa, lo más probable es que voy a tener necrosis, estas heridas en las áreas estatal, voy a tener infección y es un drama. Voy a tener malunión, sí, porque acuérdense que este segmento, ¿de qué se nutre el hueso? Pues del músculo, que me da irritación al músculo. Este es un segmento de transición, o sea que tiene una irritación especial. Fallo de la osteosíntesis, bastante frecuente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo de la combinación, puedo tener deformidades en valgo, en valgos. La osteomelitis, que es lo peor que nos puede pasar, que se nos infecte el hueso es noble, duro, fuerte, es como ven esos así grandotototes y empiezan a hacer como eso es el hueso, ¿ya? Y finalmente la artrosis. Vamos a pasar a las fracturas del disco. Las fracturas del astral. Es el segundo hueso más grande del tarso, ¿no es cierto? Alrededor del 3% de las fracturas del pie. Su incidencia de desgracias es mínima, pero es letal, ¿no? Porque está entre el 0 y 1%, pero es igual. Si fractura el astrágalo, ya estás teniendo que es una fractura articular que va a lesionar cartílago. Y les voy a dar ahorita por qué. Lesión grave de elevada incidencia y complicaciones y secuelas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el astrágalo se le cosa carne. 60% de la superficie del astrágalo es cartílago. Les voy a mostrar aquí. También no presenta inserciones tendinosas y musculares, es un hueso pelado. ¿Ya? Y 60% del cartílago, como hemos dicho que es básicamente puro cartílago en la astrágalo, tienen que acordarse que los vasos no penetran el cartílago, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo vuelve sostenible. Este es el astrágalo, son los 300, fíjense. Todo es cartílago,
básicamente la parte del cuello, justo por donde entran las arterias, es la única parte ósea, ¿no es cierto? Entonces, justo por ahí es donde más se fractura la sangre, ¿no? Chiquito, pero peligroso. ¿Sí? Entonces, 50% por accidentes de tránsito, caídas, se lo he descrito como frecuente en los países donde hacen el snowboard, ¿no es cierto? Y suele presentarse mucho así, que se sería una luxación, ¿cierto? Y generalmente, como no tenemos mucho músculo aquí, es facilito que vengan estos. Puedo asegurar que hemos recibido pacientes con el tratado fuera, ¿ya? Y eso ya es mal producto. La pena es que la mayoría de sus pacientes son pobres, ¿ya? El mecanismo de lesión, dorsiflexión forzada del pie, carga axial, supinación forzada, inversión. Dentro de la clasificación, cabeza, cuello, lo que les dije, ¿no? El 50% justo por donde pasa la piel. El 50% es a nivel del cuello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la complicación que voy a tener es necrosis vascular y generalmente artrosis. Pero esta artrosis va a ser, uno, por falta de irrigación, la otra por lesión del cartílago. ¿Qué les traga los puros cartílagos? En cuanto al diagnóstico, sí, las radiografías, a veces, si uno no tiene la práctica, como no es común, pueden pasar desapercibidas fracturas del trágalo, más cuando son trazos simples. Obviamente, si yo tengo este desastre, no va a pasar desapercibido, ¿no es cierto? Acá sí me puedo valer de tomografía si es que yo tuviera alguna duda, dependiendo del trauma, y si es que realmente no logro ver en la radiografía, una tomografía me va a dar mejor la caracterización. En cuanto al tratamiento conservador, obviamente todo lo que no está muy desplazado y es amistoso con nosotros, pues también nosotros seamos amistosos, tratamiento conservador. Pero si está desplazado, no es amistoso con nosotros vamos a ir a agredirlo también, vamos a hacer un tratamiento quirúrgico porque tenemos que ponerle en su lugar, ¿no? ¿Listo? Tenemos que volver con vuelta. Entonces vamos a ir a la osteosíntesis. Esta es una osteosíntesis simple y esta es mucho más compleja para tratar de armar la sangre. Obviamente que haciendo esto tampoco voy a evitar que vaya la necrosis, pero tengo que devolverle la anatomía lo mejor que se pueda a esta articulación. Luego pasamos al otro caballero oscuro del pie, que es el calcáneo, ¿no es cierto? El 60% son las fracturas del tarso, 75% son intraarticulares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se relaciona también con caídas. 10% de los pacientes tienen fracturas asociadas de columna. Y aunque no crean, los mismos traumatólogos de fractura de calcáneo no son fracturas de columna. Pasa desde la radiografía de columna, la lesión de columna pasa de o viceversa. Son pacientes que tienen lesión de columna y no vamos a revisar otros servicios. ¿De acuerdo? 90% en varones, obviamente porque ellos tratan de eliminarse haciendo el deporte extremo. 7% son bilaterales, ¿no es cierto? E independientemente del tratamiento que vayamos a hacer, es altamente incapacitante. Es decir, porque acuérdense que el calcáneo es parte del tríceps, parte del apoyo. ¿Recuerdan? Entonces, si el calcáneo se lesiona, a veces son pacientes que no pueden utilizar el calcáneo. Entonces, por eso son los huesos, estos, los más chiquititos, son los más pequeños. Entonces, vamos a tener dos mecanismos de lesión. Uno por arrancamiento o reacción, por lógica. ¿Quién se va a insertar a nivel de tratamiento? El poderoso tendón de Aquiles, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Una, o se te rompe el Aquiles. La otra, te funciona el calcáneo, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener las fracturas de pico de pato, ¿se fijan? Este es un pato más hambriento, este menos, pero tiene pico de pato, ¿no es cierto? Listo. El otro por aplastamiento, caigo acá, o me fractura el calcáneo, me fractura el astrágalo o el filotibial. Listo. Estas son las carillas, 70% son
intraarticulares, ¿no? Son las más frecuentes. ¿Tiene que ver el mecanismo del trauma? Sí, claro que sí. Y obviamente al ser articular tiene mal pronóstico, ¿no? Extraarticulares el 25%, los más raros, pero bueno. En cuanto a la clínica, todo lo que hace una fractura, dolor, limitación funcional, crédito, movilidad normal, vamos a encontrar equimosis y un hematoma. No podría decirlo patognománico, pero a los libros habla de que se encuentra este hematoma en la planta del pie, que lo llaman el hematoma de Mondor, no sé por qué leo Mondor y piensan en el tema de los anillos, pero así será. Flictena sí puede haber, dependiendo del mecanismo del trauma, y 10% me puede hacer síndrome compartimental, porque si yo tengo mucho trauma, tengo mucho edema, el pie, mayor compresión, síndrome compartimental, ¿no? Ustedes saben ya las características del síndrome compartimental, me imagino. Para mi radiografía, puedo tener una radiografía lateral, puedo hacer una axial de calcáneo, ¿no es cierto? En la lateral, donde lo veo aquí hermoso, el calcáneo con sus tuberosidades o su cordillera, como yo le digo, ¿no es cierto? Si yo tengo estas tuberosidades, ahí estoy viendo la cordillera del calcáneo, que sí debo verla, y la axial de calcáneo. ¿Y qué voy a ver acá? Un parámetro radiológico va a ser lo que les decía, ¿no? ¿Ve? El ángulo articular de la tuberosidad o ángulo de Pérez. Estas son las tuberosidades que yo debo ver en una radiografía lateral. Si yo no veo estas tuberosidades, marco la línea y hago el ángulo. Este es el ángulo de Vélez que debe ser entre 20 y 40. Yo veo esta radiografía y esta radiografía. ¿Aquí hay ángulo de Vélez? No hay ni cordillera, ¿cierto? No hay ni tuberosidad. Entonces quiere decir que aquí hay un movimiento. No hay ángulo de Vélez. El otro ángulo crítico de Vicente, ¿no es cierto? Si ustedes ven, aquí se forma una V, la V de Violeta. Una V, las carillas articulares del antágalo y del calcáneo van a formar esta V, ¿no es cierto? Y este ángulo tiene que estar entre 100 y 130 grados, fíjense, ¿sí? Aquí habrá, ¿no es cierto? Entonces eso ya me está dando si yo radiológicamente veo esto, digo, aquí hay algo, ¿no es cierto? Puedo hacer una proyección de Brodel si yo quiero ver la articulación subastragalina, que es esta, ¿no es cierto? Para ver si tengo lesión, después de aquí se forma la V de Vendetta, ¿no es cierto? O sea, el ángulo de Guizán, cuidado, pongan la V de Vendetta, el ángulo de Guizán, eso es. Tratamiento conservador cuando tengo lesiones leves, no desplazadas, como yo les digo amistosas, ¿no es cierto? Cuando no hay compromiso articular. Y si el talón mantiene su eje, que quiere decir que no está desplazado en varo o varo, ¿ya? Y quirúrgico, pues obviamente, si yo veo un ángulo de Vélez anormal y un ángulo de Guizán anormal, ¿qué quiere decir? Que las carillas articulares están hundidas. ¿Qué voy a ir a hacer? Ir a restaurar la carilla articular, ir a restaurar esos ángulos. Ese es el tratamiento. Restaurar la congruencia, tengo que restaurar el ángulo de Vélez, reducir, devolverle el ancho al calcáneo. Si yo lo dejo muy ancho, muy reducido, es un paciente que probablemente a la larga va a tener un problema. ¿Ya? Aquí está, ustedes se acuerdan del pato. Cuando yo tengo una fractura por abulsión, justamente el pico de pato, voy a hacer este gesto para tratar de colocar, y estas son nuestras síntesis sencillas. Si mi fractura es más compleja, nuestra síntesis suele ser mucho más compleja. Y en ocasiones puedo necesitar rellenar injertos, porque acuérdense que este es un hueso muy esponjoso, ¿cierto? Entonces tengo que darle mayor estabilidad. Construyo la cáscara y relleno con injerto para que cuando esta síntesis eso no se olvide, ¿de acuerdo? Las fracturas del pie, de las cuales no les voy a hablar, no se estresen. ¿Dónde voy a encontrar las lesiones de Chopard, la lesión de Distan y las lesiones a nivel de los y de los metatarsianos? En esta ocasión no les voy a dar, pero sí les voy a mencionar algo que es muy frecuente, que es la fractura del quinto metatarsiano, ¿no es cierto? La base, que se da por avulsión
por el tendón del peroneo lateral, ¿no es cierto? El tratamiento va a variar del desplazamiento, pero generalmente hay que hacer unos 3 síntesis para estabilizarlo porque es un tendón que se está desplazando y se le pone un tornillito para que mantenga su lugar y su reducción. Entonces, recuerden que las lesiones traumáticas del pie y tobillo son frecuentes, van a ocurrir en todos los grupos etarios, más frecuentes en las mujeres. Ojalá nos ganaran nuestra lotería así como lo mencionamos. Resultado de caídas y traumatismos de alta o baja energía, la gran mayoría por alta energía, varían en gravedad y complejidad dependiendo de la característica, dependiendo del mecanismo del trauma y del segmento, ¿no es cierto? Podemos tener un combo de maleolo tibial, filón tibial, astrágalo o calcáneo, claro que sí, claro que sí. Importante tener el conocimiento de anatomía biomecánica para un diagnóstico clínico y radiológico adecuado. Acuérdense que no es lo mismo hablar de lesiones maleolares que hablar de filón, ¿de acuerdo? Sí. Ese es el tipo.